Romanos capítulo 7. ¿Acaso no sabéis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley rige al hombre mientras él vive? Una mujer casada está sujeta por ley a su esposo mientras él vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del esposo. Si en vida del marido se uniera a otro hombre, se llamaría adúltera, pero si su esposo muere, queda libre de la ley, tal manera que no será adúltera si se casa con otro. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas condenadas por la ley obraban en nuestros miembros y llevaban fruto de la muerte. En cambio, ahora al morir a los que nos tenía cautivos, quedamos libres de la ley para servir a Dios en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿Es la ley del pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo deseo codicioso, porque sin la ley el pecado está muerto. Así, en otro tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, destinado a dar vida, me trajo muerte, porque tomando ocasión por el mandamiento, el pecado me engañó y por él me mató. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí de ninguna manera, sino que el pecado, para que fuera reconocido como pecado, por medio de lo que es bueno, me causó muerte, para que por el mandamiento se viera la malignidad del pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, venido al poder del pecado. Realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien obra, sino el pecado que habita en mí. Sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así, encuentro esta ley: aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí, porque en mi interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así, dejado a mí mismo con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado.